Eh, Dado el tiempo que tenemos, que ya estamos llegando, la verdad que preferimos aprovechar a la mesa redonda del comienzo y hacerla extensiva y limitar quizá el último panel porque, bueno, de lo que veníamos a contarles respecto de este proyecto de investigación que venimos realizando desde el año 2018, convocados por la Universidad FASTA de Mar del Plata, en el cual decidimos tocar un tema que, por lo que venimos hablando desde el día de ayer, desde el día de hoy, hasta hace un ratito, el tema de los daños punitivos ha generado un impacto en todos los operadores jurídicos, que nos llevó a cuestionarnos a ver qué más podemos agregar a lo que ya se ha dicho. Ya se han solucionado varias cuestiones que en un principio fueron, por lo menos, sostenidas arduamente por opositores a la implementación de la figura en nuestro ordenamiento jurídico argentino, considerándolo obviamente un instituto foráneo, un instituto tomado del derecho anglosajón, que no encajaba en nuestro sistema clásico de responsabilidad. No nos detuvimos en este análisis de cuestiones que por lo menos consideramos superadas en cuanto a la constitucionalidad del instituto. Quizás se encuentra aún medio en duda si se requiere algún tipo de factor de atribución específico para que el mismo proceda. Hay una posición, una doctrina mayoritaria que ya se inclina más que nada por un reproche subjetivo agravado, llamémoslo así, obviamente diferenciando que el factor de atribución que se va a aplicar para la responsabilidad por daños en el ámbito del derecho del consumo va a ser distinto para la aplicación o no de la multa civil que regula el artículo 52 bis, que son dos cosas totalmente diferentes que no hay que confundir para no caer en errores que a lo largo de la investigación hemos visto en distintos fallos jurisprudenciales. Pero bueno, nosotros, dado que en el año 2018 se estaban cumpliendo 10 años de la implementación o de la incorporación normativa de esta figura en la ley 24240, quisimos ver cómo fue aplicado, cuál fue la recepción por parte de la jurisprudencia, más allá de las opiniones doctrinarias, y si ha logrado la eficacia pretendida por el legislador y por la finalidad propia del instituto, que nosotros consideramos que, más allá del carácter sancionador que ostenta la figura, una de las principales funciones es la disuasión de las prácticas que mediante la implementación de esta figura, correctamente aplicadas, deberían haber sido desterradas o disuadidas del mercado. Por lo tanto, para ello, nos pusimos a analizar desde que se tornó operativa la norma hasta el año 2018, en las distintas jurisdicciones más importantes, más que nada por una cuestión de habitantes y también porque en el grupo de investigación somos solamente 5 personas para distribuirnos la tarea y hacer un relevamiento de todas las jurisdicciones del país. Hubiera sido una tarea bastante complicada. Nos centramos en la provincia de Buenos Aires, en la capital, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza y en la provincia de Santa Fe. Hicimos un relevamiento de todos los fallos en los cuales se condenó al proveedor mediante la aplicación de los daños punitivos. No nos centramos quizá en todos aquellos casos en los cuales se solicitó la aplicación de la figura y fueron rechazadas, porque quizá hubiera sido una tarea bastante compleja, pero para los datos que por lo menos nos interesaba tomar respecto de la eficacia en sí de la figura correctamente aplicada, queríamos analizar en primer lugar sobre cuáles eran las prácticas cotidianas o mayormente condenadas mediante la imposición de la figura, los montos que es un tema que para nosotros consideramos que es
la cuestión fundamental por lo cual aún seguimos viendo muchas prácticas condenadas con daños punitivos, con montos ínfimos, la conducta sigue siendo aplicada, reiterada, y los montos claramente, por la reiteración misma de las prácticas, han demostrado que no han sido lo suficientemente disuasivos. Y también, más allá que eso venía quizá como un dato para agregar a la investigación, pudimos percibir los criterios utilizados por los magistrados cuando conceden y también cuando rechazan. Fundamentalmente, algunos considerando el mero incumplimiento contractual o obligacional por parte del proveedor amerita la imposición de la multa. Algunos consideran que no, además de ese mero incumplimiento contractual o obligacional, requieren de un factor subjetivo, alguna culpa grave o el mismo dolo. O un nuevo criterio que quizá más moderno, que surgió, no lo pudimos incorporar a la investigación porque fue un fallo de la provincia de Tucumán, que habla del régimen de la tolerancia cero, que parece ser que en temas de salud estaríamos transformando o presumimos un factor objetivo cuando el bien protegido el bien tutelado es la salud. Estamos hablando del caso de la pila alcalina encontrada dentro de una botella de gaseosa. Dentro de, y para no extenderme más y para ver, quiero por lo menos dejarle a alguno de mis compañeros de equipo en la tarea de relevamiento de fallos, que fue una tarea que la verdad que nos llevó bastante tiempo, porque analizar fallo a fallo para saber si condenan o no condenan ha sido una tarea bastante larga y compleja. Hemos advertido que, más allá de su paulatina consolidación por parte de la jurisprudencia al momento de aplicar los daños, los errores que atentan quizá contra la eficacia misma de la figura inciden o encuentran por lo menos 3 problemas. El primero, cuando confunden a esta figura o no la saben encuadrar correctamente, entendiendo su finalidad y el por qué se encuentra contemplada o el por qué fue contemplada en el régimen del derecho del consumidor. Confundirla, como les estaba adelantando antes, como un régimen indemnizatorio, pone el foco en qué le voy a dar al consumidor y no pongo el foco en esta conducta replicada sobre cualquier otro tipo de consumidor. Es altamente reprochable, por lo tanto, corro el eje en el consumidor que hizo el reclamo y trato de sancionarla correctamente, viendo la implicancia que tiene en toda la sociedad y no únicamente en el consumidor que hizo el reclamo. Y esto lo podemos ver en la cantidad de fallos que hemos comentado el día de hoy, sobre todo en estas prácticas masivas utilizadas por las grandes compañías, que su reiteración claramente vislumbra que las mismas siguen siendo por lo menos redituables o no tienen ni siquiera o consideran viable atenuarlas bajo amenaza de ser sancionadas mediante el máximo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Que esto me lleva al segundo problema en cuanto a la eficacia de esta figura, que quizás viene con un problema en cómo fue planteada, cómo fue redactada en el año 2008 por la Ley 26361, sometiendo el tope máximo de la multa al previsto en el artículo 47, inciso B, de la misma ley, que pone un máximo de 5 millones de pesos. Si nos ponemos a pensar, en el año 2008, 5 millones de pesos era más o menos 1.450.000 dólares. Hoy estamos hablando de 80.000 dólares, aproximadamente. Claramente, 80.000 dólares a una empresa multinacional es una caricia y no resulta para nada disuasiva. Por lo tanto, la función principal
y fundamental de esta figura, que es la disuasión, con los montos actuales que tenemos, claramente nunca lo vamos a llegar a lograr. Y van a seguir, como habla la teoría del análisis económico del derecho, estos incumplimientos eficientes que van a seguir siendo reiterados. Por otro lado, que esto quizá es lo más controvertido y lo más cuestionado, estas cuestiones es las que consideramos que es los problemas que tiene el juez al momento de aplicar o no la multa. Es el tema del destino, que tenemos posturas que siguen defendiendo arduamente el destino por parte del consumidor, que si bien que lo reclame y que se lleve algo por haber sido el que transitó todo este proceso judicial a los fines de lograr desterrar una conducta que, en definitiva, si la misma es desterrada, beneficiará a todos los consumidores que se encuentran en igualdad de condiciones. Cuando los jueces gradúan la multa, hemos advertido que muchas veces se encuentran limitados por miedo a generar el famoso enriquecimiento por parte del consumidor. Por lo tanto, a los fines de dejarlo contento, le doy tanto de daño punitivo y de vuelta vuelve a correr el foco en vez de ponerlo en la conducta, sino que lo vuelve a poner en el consumidor y en el patrimonio del consumidor. Quizá el anteproyecto, esto en realidad se vislumbró bien en el fallo Esteban que les mencionaba recién, porque claramente 3 magistrados consideraron en ese caso que la conducta reprochada por encontrar una pila alcalina dentro de una botella de gaseosa era altamente reprochable y era una conducta que debería ser totalmente disuadida, porque justamente el riesgo a la salud era algo que se encontraba expuesto los eventuales consumidores que podrían haber tomado de esa botella o en otra botella que contenga un elemento en su interior. Pero para uno de los vocales, considero que esa práctica tenía un daño punitivo de, no me acuerdo bien, pero 1.500.000 pesos. Pero, teniendo en cuenta el monto, teniendo en cuenta el fin social de la Ley de Defensa del Consumidor, declaró de oficio la inconstitucionalidad del destino y propició parte que vaya al consumidor y parte a una entidad de bien público. Por lo tanto, el monto se ve que cuando se le cambia el destino, aumenta, pero si hubiera ido todo para el consumidor, no hubiera sido lo mismo. ¿Qué es lo que sucede con sus las dos vocales que le siguieron en el voto? Consideraron exactamente que la conducta era gravemente reprochable. De eso no estuvieron en desacuerdo. Pues, dijeron que lo mismo que dijo en cuanto a la disuasión de esa conducta, era necesario para proteger no solamente los derechos de los consumidores, sino el derecho a la salud, que obviamente integra ambos derechos. Pero, rechazando la inconstitucionalidad, más que nada porque las partes no la habían planteado, diciendo que el destino debía ir solamente al consumidor, pero la redujeron en más de la mitad. Y como fueron la mayoría, le terminaron imponiendo una multa, un daño punitivo de 500.000 pesos. Es decir, la misma conducta, cambiando el destino, aumentaba o bajaba. Y ninguno cuestionó la magnitud del daño que generaba ese tipo de conducta. Por lo tanto, esta cuestión, quizás zanjada por el anteproyecto, permitiendo el destino mixto y cambiando el tope para imponer la figura, quizá ayude o mejore en algunos aspectos. No voy a hacer una valoración del artículo
en sí, más allá de que en el proyecto hemos hecho alusiones al mismo, por lo menos sobre no establecer un límite en una moneda como la nuestra, que ha perdido valoración durante estos largos procesos inflacionarios a los cuales ya estamos casi acostumbrados. Y cambiando el destino y también la forma de valorar la magnitud para otorgar el monto, podría lograr la eficacia que hasta hoy, por lo menos del relevamiento de fallos que hemos realizado, no se ha logrado en cuanto a la correcta implementación de la figura. Lo ideal sería que estemos acá con 10 años 11 ya de vigencia de los daños punitivos y que no estemos hablando y reiterando o comentando prácticas abusivas todo el tiempo, sino que las mismas deberían haber comenzado a disminuir y sin embargo parece que estamos yendo en sentido contrario. No sé si querés agregar algo más respecto a algunas conclusiones o... Yo muy cortito, si tuviéramos que hacer un top 3, un ranking de las conductas de los proveedores más castigadas o nosotros hemos visto que más se han condenado, en primer lugar, el rubro de telefonía móvil, AMX, claro, es una de las empresas más condenadas. De hecho, el fallo Olaciregui de los Ríos, con AMX que comentaste recién, es el monto, la condena más alta que se registra en el país, es 1.200.000 pesos puntualmente, solo superada por un fallo que aplicó por analogía a los daños punitivos, que llamó décima de la Cámara Civil y Comercial de Junín, a un supuesto de daño ambiental, que dio el tope de 5 millones, pero sacando ese, o la CRI, ese AMX es el fallo que más, el monto, perdón, que más alto fue, la suma más alta. Nos quedó fuera de la investigación, ahí no, en segundo lugar, y contestándole la pregunta, se encuentran los planes de ahorro previo. Planes de ahorro previo, automotrices, y en tercer lugar, los bancos y entidades financieras. Sí. Catele. Vas con Volkswagen, tenés 3.300.000. Sí, pero eran 3 consumidores en Comodoro Rivadavia. Y dividido, ok. Lo dividieron entre los 3. Claro, si nos vamos a quien per cápita. Claro. Por cabeza, exactamente. Sí, y no lo pusimos bueno, en la investigación porque fue justo posterior, o bueno, en realidad porque es un fallo de primera instancia recién, en el cual en una acción colectiva se les dio 5 millones el máximo de la ley, era una acción contra una empresa de medicina prepaga. Eso quiero decir, salud, ¿no? De salud. Yo dije el top 3. El top 3. Después sí, sin duda, sí. Pero bueno, el tema todavía, si bien ha corrido mucha agua bajo el puente, es un tema que sigue en vigencia y creo que enfocarnos, por lo menos desde la eficacia misma del instituto, ha sido por lo menos algo que nos incentivó a llevar adelante esta investigación que calculamos que a fin de año ya estaríamos terminando. ¿Querés hablar de unas conclusiones? No, sí, un comentario, o sea, como para, bueno, o sea, el panorama es claramente negativo, pero para no quedarse solamente con eso. Claro, exactamente. Algunas propuestas que se puedan hacer para revertir esto. Y la verdad que obviamente se puede empezar entre todos. Una primera puede ser darle mayor excepcionalidad a la figura. ¿Por qué? Porque los registros jurisprudenciales indican que se han aplicado daños punitivos ante muchos incumplimientos que no han tenido la gravedad para la cual la figura responde. Desde allí que tampoco los montos sean muy elevados, porque es una regla de lógica de proporcionalidad entre la sanción Bueno, dado el tiempo que tenemos, que ya estamos llegando, la verdad que preferimos aprovechar a la mesa redonda del comienzo y hacerla extensiva y limitar quizá el último panel porque, bueno, de lo que veníamos a contarles respecto de este proyecto de investigación
que venimos realizando desde el año 2018, convocados por la Universidad FASTA de Mar del Plata, en el cual decidimos tocar un tema que, por lo que venimos hablando desde el día de ayer, desde el día de hoy, hasta hace un ratito, el tema de los daños punitivos ha generado un impacto en todos los operadores jurídicos, que nos llevó a cuestionarnos a ver qué más podemos agregar a lo que ya se ha dicho. Ya se han solucionado varias cuestiones que en un principio fueron, por lo menos, sostenidas arduamente por opositores a la implementación de la figura en nuestro ordenamiento jurídico argentino, considerándolo obviamente un instituto foráneo, un instituto tomado del derecho anglosajón, que no encajaba en nuestro sistema clásico de responsabilidad. No nos detuvimos en este análisis de cuestiones que por lo menos consideramos superadas en cuanto a la constitucionalidad del instituto. Quizás se encuentra aún medio en duda si se requiere algún tipo de factor de atribución específico para que el mismo proceda. Hay una posición, una doctrina mayoritaria que ya se inclina más que nada por un reproche subjetivo agravado, llamémoslo así, obviamente diferenciando que el factor de atribución que se va a aplicar para la responsabilidad por daños en el ámbito del derecho del consumo va a ser distinto para la aplicación o no de la multa civil que regula el artículo 52 bis, que son dos cosas totalmente diferentes que no hay que confundir para no caer en errores que a lo largo de la investigación hemos visto en distintos fallos jurisprudenciales. Pero bueno, nosotros, dado que en el año 2018 se estaban cumpliendo 10 años de la implementación o de la incorporación normativa de esta figura en la ley 24240, quisimos ver cómo fue aplicado, cuál fue la recepción por parte de la jurisprudencia, más allá de las opiniones doctrinarias, y si ha logrado la eficacia pretendida por el legislador y por la finalidad propia del instituto, que nosotros consideramos que, más allá del carácter sancionador que ostenta la figura, una de las principales funciones es la disuasión de las prácticas que mediante la implementación de esta figura, correctamente aplicadas, deberían haber sido desterradas o disuadidas del mercado. Por lo tanto, para ello, nos pusimos a analizar desde que se tornó operativa la norma hasta el año 2018, en las distintas jurisdicciones más importantes, más que nada por una cuestión de habitantes y también porque en el grupo de investigación somos solamente 5 personas. Para distribuirnos la tarea y hacer un relevamiento de todas las jurisdicciones del país hubiera sido una tarea bastante complicada. Nos centramos en la provincia de Buenos Aires, en la capital, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza y en la provincia de Santa Fe. Hicimos un relevamiento de todos los fallos en los cuales se condenó al proveedor mediante la aplicación de los daños punitivos. No nos centramos quizá en todos aquellos casos en los cuales se solicitó la aplicación de la figura y fueron rechazadas, porque quizá hubiera sido una tarea bastante compleja, pero para los datos que por lo menos nos interesaba tomar respecto de la eficacia en sí de la figura correctamente aplicada, queríamos analizar en primer lugar sobre cuáles eran las prácticas cotidianas o mayormente condenadas mediante la imposición de la figura, los montos que es un tema que para nosotros consideramos que es la cuestión fundamental, por lo cual aún seguimos viendo muchas prácticas condenadas con daños punitivos, con montos ínfimos. La conducta sigue siendo aplicada, reiterada, y los montos claramente, por la reiteración misma de las prácticas, han demostrado que no han sido lo suficientemente disuasivos. Y
Y también, más allá que eso venía quizá como un dato para agregar a la investigación, pudimos percibir los criterios utilizados por los magistrados cuando conceden y también cuando rechazan. Fundamentalmente, algunos considerando el mero incumplimiento contractual o obligacional por parte del proveedor amerita la imposición de la multa. Algunos consideran que no, además de ese mero incumplimiento contractual o obligacional, requieren de un factor subjetivo, alguna culpa grave o el mismo dolo. O un nuevo criterio que quizá más moderno, que surgió, no lo pudimos incorporar a la investigación porque fue un fallo de la provincia de Tucumán que habla del régimen de la tolerancia cero, que parece ser que en temas de salud estaríamos transformando o presumimos un factor objetivo cuando el bien protegido el bien tutelado es la salud. Estamos hablando del caso de la pila alcalina encontrada dentro de una botella de gaseosa. Dentro de, y para no extenderme más y para ver, quiero por lo menos dejarle a alguno de mis compañeros de equipo en la tarea de relevamiento de fallos, que fue una tarea que la verdad que nos llevó bastante tiempo, porque analizar fallo a fallo para saber si condenan o no condenan ha sido una tarea bastante larga y compleja. Hemos advertido que más allá de su paulatina consolidación por parte de la jurisprudencia al momento de aplicar los daños, los errores que atentan quizá contra la eficacia misma de la figura inciden o encuentran por lo menos 3 problemas. El primero, cuando confunden a esta figura o no la saben encuadrar correctamente, entendiendo su finalidad y el por qué se encuentra contemplada o el por qué fue contemplada en el régimen del derecho del consumidor. Confundirla, como les estaba adelantando antes, como un régimen indemnizatorio, pone el foco en qué le voy a dar al consumidor y no pongo el foco en esta conducta replicada sobre cualquier otro tipo de consumidor. Es altamente reprochable, por lo tanto, corro el eje en el consumidor que hizo el reclamo y trato de sancionarla correctamente, viendo la implicancia que tiene en toda la sociedad y no únicamente en el consumidor que hizo el reclamo. Y esto lo podemos ver en la cantidad de fallos que hemos comentado el día de hoy, sobre todo en estas prácticas masivas utilizadas por las grandes compañías, que su reiteración claramente vislumbra que las mismas siguen siendo por lo menos redituables o no tienen ni siquiera o consideran viable atenuarlas bajo amenaza de ser sancionadas mediante el máximo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor. Que esto me lleva al segundo problema en cuanto a la eficacia de esta figura, que quizás viene con un problema de cómo fue planteada, cómo fue redactada en el año 2008 por la Ley 26361, sometiendo el tope máximo de la multa al previsto en el artículo 47, inciso B, de la misma ley, que pone un máximo de 5 millones de pesos. Si nos ponemos a pensar, en el año 2008, 5 millones de pesos era más o menos 1.450.000 dólares. Hoy estamos hablando de 80.000 dólares, aproximadamente. Claramente, 80.000 dólares a una empresa multinacional es una caricia y no resulta para nada disuasiva. Por lo tanto, la función principal y fundamental de esta figura, que es la disuasión, con los montos actuales que tenemos, claramente nunca lo vamos a llegar a lograr. Y van a seguir, como habla la teoría del análisis económico del derecho, estos incumplimientos eficientes que van a seguir siendo reiterados. Por otro lado, que esto quizá es lo más controvertido y lo más cuestionado
estas cuestiones es las que consideramos que es los problemas que tiene el juez al momento de aplicar o no la multa. Es el tema del destino, que tenemos posturas que siguen defendiendo arduamente el destino por parte del consumidor, que si bien que lo reclame y que se lleve algo por haber sido el que transitó todo este proceso judicial a los fines de lograr desterrar una conducta que, en definitiva, si la misma es desterrada, beneficiará a todos los consumidores que se encuentran en igualdad de condiciones. Cuando los jueces gradúan la multa, hemos advertido que muchas veces se encuentran limitados por miedo a generar el famoso enriquecimiento por parte del consumidor. Por lo tanto, a los fines de dejarlo contento, le doy tanto de daño punitivo y de vuelta vuelve a correr el foco en vez de ponerlo en la conducta, sino que lo vuelve a poner en el consumidor y en el patrimonio del consumidor. Quizá el anteproyecto, esto en realidad se vislumbró bien en el fallo Esteban que les mencionaba recién, porque claramente 3 magistrados consideraron en ese caso que la conducta reprochada por encontrar una pila alcalina dentro de una botella de gaseosa era altamente reprochable y era una conducta que debería ser totalmente disuadida, porque justamente el riesgo a la salud era algo que se encontraba expuesto los eventuales consumidores que podrían haber tomado de esa botella o en otra botella que contenga un elemento en su interior. Pero para uno de los vocales, considero que esa práctica tenía un daño punitivo de, no me acuerdo bien, pero 1.500.000 pesos. Pero, teniendo en cuenta el monto, teniendo en cuenta el fin social de la Ley de Defensa del Consumidor, declaró de oficio la inconstitucionalidad del destino y propició parte que vaya al consumidor y parte a una entidad de bien público. Por lo tanto, el monto se ve que cuando se le cambia el destino, aumenta, pero si hubiera ido todo para el consumidor, no hubiera sido lo mismo. ¿Qué es lo que sucede con sus las dos vocales que le siguieron en el voto? Consideraron exactamente que la conducta era gravemente reprochable. De eso no estuvieron en desacuerdo. Pues, dijeron que lo mismo que dijo en cuanto a la disuasión de esa conducta, era necesario para proteger no solamente los derechos de los consumidores, sino el derecho a la salud, que obviamente integra ambos derechos. Pero, rechazando la inconstitucionalidad, más que nada porque las partes no la habían planteado, diciendo que el destino debía ir solamente al consumidor, pero la redujeron en más de la mitad. Y como fueron la mayoría, le terminaron imponiendo una multa, un daño punitivo de 500.000 pesos. Es decir, la misma conducta, cambiando el destino, aumentaba o bajaba. Y ninguno cuestionó la magnitud del daño que generaba ese tipo de conducta. Por lo tanto, esta cuestión, quizás zanjada por el anteproyecto, permitiendo el destino mixto y cambiando el tope para imponer la figura, quizá ayude o mejore en algunos aspectos. No voy a hacer una valoración del artículo en sí, más allá de que en el proyecto hemos hecho alusiones al mismo, por lo menos sobre no establecer un límite en una moneda como la nuestra, que ha perdido valoración durante estos largos procesos inflacionarios a los cuales ya estamos casi acostumbrados. Y cambiando el destino
y también la forma de valorar la magnitud para otorgar el monto, podría lograr la eficacia que hasta hoy, por lo menos del relevamiento de fallos que hemos realizado, no se ha logrado en cuanto a la correcta implementación de la figura. Lo ideal sería que estemos acá con 10 años de 11 ya de vigencia de los daños punitivos y que no estemos hablando y reiterando o comentando prácticas abusivas todo el tiempo, sino que las mismas deberían haber comenzado a disminuir. Y sin embargo, parece que estamos yendo en sentido contrario. No sé si querés agregar algo más respecto a algunas conclusiones o... Yo muy cortito, si tuviéramos que hacer un top 3, un ranking de las conductas de los proveedores más castigadas o que nosotros hemos visto que más se han condenado, en primer lugar, el rubro de telefonía móvil, AMX, claro, es una de las empresas más condenadas. De hecho, el fallo con la Ciregui de los Ríos, con AMX que comentaste recién, es el monto, la condena más alta que se registra en el país, es 1.200.000 pesos puntualmente, solo superada por un fallo que aplicó por analogía al daño punitivo, que llamó décima de la Cámara Civil y Comercial de Junín, a un supuesto de daño ambiental, que dio el tope de 5 millones, pero sacando ese, o la CRI, ese AMX es el fallo que más, el monto, perdón, que más alto fue, la suma más alta. Nos quedó fuera de la investigación, ahí no, 5 millones. En segundo lugar, y contestándole la pregunta, se encuentran los planes de ahorro previo. Planes de ahorro previo, automotrices, y en tercer lugar, los bancos y entidades financieras. Sí, Castelli. Vas con Volkswagen, tenés 3.300.000. sí, pero eran 3 consumidores en Comodoro Rivadavia. Y dividido, ¿ok? lo dividieron entre los tres. Claro, si nos vamos a quien se Per cápita. Claro. por cabeza, exactamente. Sí, y no lo pusimos bueno, en la investigación porque fue justo posterior, o bueno, en realidad porque es un fallo de primera instancia recién, en el cual en una acción colectiva se les dio 5 millones el máximo de la ley, era una acción contra una empresa de medicina prepaga. Sí, eso te iba a decir, salud, ¿no? De salud. Yo dije el top 3. El top Sí, 3. sí, Después sí, 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 está, sí, 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 sí. no, no, Sí. bueno, pero top Sí, 10. sin duda, sí. Pero bueno, el tema todavía, si bien ha corrido mucho agua bajo el puente, es un tema que sigue en vigencia y creo que enfocarnos, por lo menos desde la eficacia misma del instituto, ha sido por lo menos algo que nos incentivó a llevar adelante esta investigación que calculamos que a fin de año ya estaríamos terminando. ¿Querés hablar de unas conclusiones? No, sí, un comentario, o sea, como para, bueno, o sea, el panorama es claramente negativo, pero para no quedarse solamente con eso. Claro, exactamente. Algunas propuestas que se puedan hacer para revertir esto. Y la verdad que obviamente se puede empezar entre todos. Una primera puede ser darle mayor excepcionalidad a la figura. ¿Por qué? Porque los registros jurisprudenciales indican que se han aplicado daños punitivos ante muchos incumplimientos que no han tenido la gravedad para la cual la figura responde. Desde allí que tampoco los montos sean muy elevados, porque es una regla de lógica de proporcionalidad entre la sanción que se está aplicando a la conducta en cuestión. Si la conducta fuese de una gravedad mayor, naturalmente los montos creemos que también van a ascender. La merma o la aplicación un tanto desatendida de los propios fundamentos y esencia de la figura, que es producto muy probablemente de la deficiente técnica legislativa, pese a que los esfuerzos doctrinarios siempre han estado presentes y que incluso los precedentes jurisprudenciales aluden en sus desarrollos a que tienen bien a la vista todo ello, pero luego cuando uno contrasta el incumplimiento que se trata con la sanción que se aplica, no hay mayor correspondencia con la verdadera esencia del instituto. Entonces quizás, si eso se asimila y se insiste en la interpretación correctora del 52 bis, puedan llegarse a una elevación de los montos que hoy en jurisprudencia lucen totalmente exiguos. Y por otro lado, un tema que también es muy importante aquí y en muchos otros vinculados a la responsabilidad civil, es el tema de la cuantificación. Digamos, hoy la antijuricidad o el daño son cuestiones ya que están mínimamente selladas en el siglo pasado. Hoy el gran tema aquí y en la mayoría de los lugares es la cuantificación de los rubros. Y hay una buena tendencia en este rubro en particular y en otros también, según la cual deben exhibirse aquellos argumentos que forman a la decisión del caso y no abastece la regla o exigencia hoy contenida en el artículo 3 del Código Civil y Comercial
aludir a consideraciones meramente genéricas que no permiten a los justiciables realmente controlar la decisión ni a la sociedad controlar el poder jurisdiccional. Con lo cual, eso se ve en materia de incapacidad sobreviniente, por ejemplo, en materia de daño moral. Hoy hicimos alguna alusión y creemos que podría ser bueno que ello también se configure en el marco del daño punitivo, en donde en los desarrollos se extienden principalmente en la admisibilidad de la aplicación, pero no tanto en la configuración del monto. Y hay muchos elementos que podrían considerarse como puede ser, de que desconozco, pero balances, el rédito que le significó ese ilícito particular, las ganancias obtenidas, etcétera, etcétera, que puedan ser consideradas, porque si lo son, muy probablemente las sumas que hoy se aplican no tendrían ningún tipo de relación con todos esos números. La fórmula que hoy se mencionó, de Diogen Testa, en algún punto también, sin abrir juicio aquí acerca del acierto o desacierto de la fórmula, que trata de evitar la apreciación jurisdiccional, pero al momento de ingresar los valores, puede que ello también esté presente, pero más allá de eso, lo cierto es que parece bastante sana la tendencia a los fines de exhibir el argumento. Si hay una fórmula matemática, genial, y si no la hay, tratemos de que el monto se llegue a través, digamos, de un razonamiento lo más exteriorizado, y ahí los litigantes tienen un papel central, y en la propia judicatura también, porque me parece que oficiosamente o de alguna manera eso se debe solucionar. No cabe digamos, fijar montos en base a, digamos, elucubraciones meramente abstractas que no están relacionadas con la conducta. Quizás de esa manera, con otras también que se puedan pensar, se pueda... Bueno, queríamos agradecerle a la Fundación por permitirnos este espacio para presentar y mostrar el proyecto y esta tarea investigativa que venimos realizando ya hace 1 año y medio. Así que con esto terminamos por lo menos los paneles. No,